límite. Vale, no hay límite. No hay límite. Bueno, yo os explico. Yo este tema, cuando le he traído, le tengo que fraccionar en 3 partes. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis. Claro, no son partes de media hora ni de 20 minutos. Estoy hablando de cuando he llegado a 1 hora, hora y pico, hemos parado y bueno, en total, le tengo que fraccionar en 3 partes. Yo voy a intentar, ya que este tema es un tema que si pudiera, intentaría de alguna manera, como puedo ir hablando sin pausas y sin parar, pues a ver si puedo yo, de alguna forma, ir resumiendo un poquito y luego ir al corazón del mensaje para poder empezarlo y terminarlo. ¿Vale? Bueno, mira, Bien, le tío, decía... de todas maneras, sí, tío, que le dejo. Solamente decirle una cosa, que si ve por lo que sea que quiere hacer hoy, por ejemplo, una parte, y Sí. concluir una parte y dejarlo así, bien. Que quieres, y luego otra vez, cuando usted vea bien que pueda, por supuesto, está Yo otra miraré... vez. Y si no, como usted vea, tío. Vale, Usted yo ya miraré... sabe usted que el Vale. grupo es suyo, tío. Yo voy a mirar la hora, más o menos. Perdonad un segundo. Vale, aquí tengo la hora. Yo miraré la hora, ¿vale? Pues son las 10:20, entonces yo más o menos controlaré un poco el tiempo. Vamos a ver, miren, para ir un poquito al tema, deciros que durante años, como se sabe, la palabra que hoy vamos a tocar, vamos a hablar acerca de lo que es lo que Pablo, el Espíritu Santo, habló en Tesalonicenses 4:13 y en Primera de Corintios 15:51, que es lo que es la doctrina del arrebatamiento. Esto en griego, tal como se aparece, esa palabra seremos arrebatados, aparece como arpazo, con H, o en castellano se puede utilizar la J, que puede decir jarpazo, pero nosotros utilizamos la palabra arpazo, que es más común y todo el mundo la entiende. Primero. Entonces, he entrado lo que se llama dentro de lo que es la palabra arpazo para definirla en la etimología que la palabra arpazo tiene. ¿Vale? Porque yo simplemente quiero deciros que, aunque hay gente que tiene otras interpretaciones que son respetables, ¿vale? Son respetables, como el pre-tribulación, el medio-tribulación y el post-tribulación. Bueno, son respetables, pero no, yo particularmente, estudiando las 3 y conociendo las 3, igual que la mía, o mejor, el problema no es lo que yo vea, sino el problema es dónde me encaja la profecía. Porque lo que estamos hablando es escatología y lo que estamos hablando es de eventos futuros que tienen por venir. Entonces, la escatología va a pausas y es como una especie de piezas que tienes, que tú tienes que ir encajando una con otra. Entonces, cuando tú tienes esas piezas, tú las vas colocando según la interpretación de la que hay. Está el pretribulación, el medio tribulación y el post-tribulación. ¿Qué pasa? Que tú, en esa base que tienes, vas encajando. ¿Qué vas encajando? Vas encajando lo que se llama el orden y los parámetros doctrinales. Claro, tú tienes que encajarlo de tal forma para que la profecía, sin salirse de la palabra y de la doctrina, te encaje en lo que no yo piense, sino lo que la Biblia dice. Entonces yo he encajado las piezas de el medio tribulación, he encajado también las piezas del post-tribulación y he encajado las piezas del pre-tribulación. Entonces, la que más me ha encajado en lo que es la doctrina de la escatología y la doctrina de la profecía y de los eventos que tienen que porvenir es lo que hoy os voy a traer por varias cosas que luego os voy a explicar. Primero. Entonces yo ir directamente al tema, pues voy a ir hablando acerca de que hay algunos que
hablando de la palabra arrebatamiento, yo rapto no lo suelo utilizar mucho, utilizo entre comillas, entiendan esta palabra. Incluso, aunque la Biblia marca el arrebatamiento, también utilizo mucho la palabra traslado, ¿vale? Traslado. Pero sí es que el apóstol San Pablo utilizó la palabra y seremos arrebatados. Por lo tanto, es Pablo el que lo dice, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hemos entrado en la palabra arpazo, yo he estado mirando porque sin ofender a nadie, estoy hablando de las distintas opiniones. Porque hay gente que tiene opinión distinta, pero por lo menos, de alguna manera, valora o respeta alguna interpretación. Hay gente que son detractores o enemigos de las otras interpretaciones. Y bueno, pues eso, para mi punto de vista, yo soy una persona muy ortodoxa, muy básica en la doctrina, ¿me entendéis? Pero también, de alguna forma, pues sé escuchar también cuando alguien tiene algo que exponer. Entonces, en lo que encuentro, las personas que utilizan la palabra arpazo y ellos, de alguna manera, son enemigos o detractores del arrebatamiento o del rapto pretribulación, ellos utilizan un argumento que yo hoy quisiera aclarar y aclarando espero que la gente entienda. Cuando ellos hablan acerca de arrebatar, de raptar, de tomar por la fuerza, los enemigos del arrebatamiento, los enemigos de la pretribulación, ellos utilizan esta frase que yo os voy a decir. Él no es un secuestrador. Cristo no es un secuestrador que rapta a alguien. Entonces, los pretribulacionistas dicen, y en el rapto de la iglesia, él viene a raptar. Entonces, no se puede decir que Cristo es un secuestrador. Primero. Segundo, la palabra arrebatar, también ellos lo utilizan como es tomar algo que no es suyo, es robar, es hurtar, es quitar. Y claro, tachan en este caso a Cristo como si se le llamara secuestrador, ladrón, un hombre que toma algo que no es. Vale. Entonces, dentro de la etimología de la palabra arrebatamiento, que es la palabra arpazo en griego, yo quiero dar la definición para que la gente entienda por qué el Espíritu Santo marca esa palabra en ese momento en Tesalonicenses 4:13. En la Biblia aparece la palabra, y yo si queréis lo podría decir, pero voy a decir por encima y los que estudiáis, estudiarlo y si no mirarlo. Y voy a decirlo lo más fácil posible para no detenerme. Aparece la palabra, atención ahora, robar, y aparece la palabra hurtar. Cuando habla de hurtar, que vosotros sabéis que es diferente de robar, un hurto y un robo es diferente, el hurto es menos delito que lo que se llama el robo. Pero quiero deciros que la palabra hurtar aparece con la siguiente definición, y es, atención, es kleptó. La palabra kleptó, que es en griego, es la que Cristo utilizó cuando él dijo, el ladrón ha venido para hurtar, ahí aparece matar y destruir. Y cuando aparece la palabra hurtar, ahí aparece kleptó. Y ese kleptó es hurtar. También aparece la palabra, atiendan una que es parecida a lo que estamos hablando, arpazo, es jar con J, harpagé. La palabra harpagé, esto es robo o esto es lo que es rapacidad. La palabra rapacidad, vosotros entendéis que es la que Cristo dijo. Escuchad esto ahora. Cuando estuvo delante de los fariseos, él le dijo, vosotros por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de inmundicia y de rapacidad. También aparece en Apocalipsis esa misma palabra acerca de los robos, los hurtos, y también aparece
la palabra harpagé, que es robos o rapacidad. Por lo tanto, cuando define la palabra hurto, ladrón, tomar algo, rapacidad, maquinación, todo esto está escrito con palabras que identifican lo que quiere decir el sentido. Ahora, cuando la palabra aparece en Tesalonicenses 4:13 y aparece como seremos arrebatados, aparece la palabra harpazo, con H. Y esa palabra harpazo, en la etimología de la palabra, cuando digo etimología, por si alguien no sabe lo que estoy hablando, cuando dice el hermano Pichi, etimología, ¿qué quiere decir? Es lo que es difusión de la palabra, lo que son los sinónimos de la palabra y lo que quiere decir esa palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, esa palabra es amor, pero esa palabra vosotros sabéis que tiene la profundidad de las variantes dentro de la propia palabra. Los sinónimos y los antónimos. Sinónimos son lo parecido, antónimos es lo contrario. Por lo cual, cuando aparece la palabra es amor, pero dentro del amor está el cariño, dentro del amor está lo que se llama la protección. Dentro del amor ya entran las variantes, el de un padre, el cómo se ama a un hijo, el cómo, y todo esto son las ramificaciones, las consonantes, los sentidos que tiene la palabra. Esto, cuando yo diga etimología, estoy hablando de lo que es la palabra en sí, lo que es el enfoque de la palabra y lo que son las variantes de la palabra. Dicho esto, cuando se utiliza la palabra harpazo, esta en la etimología de la palabra quiere decir levantar, tomar con violencia. Tercero, levantar, subir algo, y todas estas cosas están ahí. Ahora bien, cuando aparece una determinación muy fuerte, que esa es realmente lo que es el peso de la palabra harpazo, es usar una fuerza poderosa para tomar a alguien o a algo. Es ejercer una fuerza fuerte, violenta, sobre alguien o sobre algo. Esa es la palabra harpazo. No es clectó, porque para que os quedéis ahora con el tema, y yo sé que esto te va a gustar a ti, David, cuando existe perdonadme el ejemplo, un toxicómano o un drogadicto o un alcohólico, el alcohólico es porque ingiere alcohol. El drogadicto es porque ingiere droga. El ludópata es porque juega a las máquinas y juega bien. Pues si tú sabes, hay gente que tiene un problema que también tiene que ir a centros para desintoxicarse y desengancharse. ¿Sabes cómo se llaman esas personas? Se llaman cleptómanos. Y la palabra cleptómanos viene de cleptó, es hurtar. Es aquel que va a una superficie de un centro comercial y tiene ahí no sé, tiene ahí un perfume o tiene un pintalabios, una mujer o tiene, y se lo echa, ¿no? Y él sale afuera y luego llora y pide 1000 perdones, pero es que no lo puede, es como el que se tiene que drogar o el que tiene que beber, porque eso se llama cleptomanía, que viene en griego de la palabra kleptó, que esto quiere decir hurtar o robar o tomar algo que no es tuyo. Entonces, cuando aparece la palabra kleptó y harpagé y otras más, esto da la definición exacta de a qué el Señor se refiere. Cuando utiliza la palabra harpazo, esto es usar una fuerza con violencia sobre alguien o sobre algo. Esto es harpazo, es quitar, es trasladar, es levantar. Entonces, ¿por qué la Biblia en Tesalonicenses 4:13, y ahora doy la explicación del texto y de la palabra harpazo, utiliza en él la palabra harpazo? Porque es arrebatar, porque es usar una fuerza sobrenatural sobre algo, sobre alguien, con violencia. ¿Por qué? Bueno, pues mira, me dirijo a ti, David, que me escuchas, sé que me estáis escuchando mucha gente.
y así ya pues hago un diálogo contigo mientras explico. Sí, mira, tío, Deseas, sí, dime. adelante. Yo os bendiga a todos los que estáis. Ahora mismo hay unas 140 y va subiendo. Gracias a todos los que estáis ahí. Compartir el vídeo, por favor. Ya estáis oyendo el harpazo. Y claro que sí, tío, diríjase a mí y ya sabe que yo estoy aquí también y así aprendo con ustedes. Cuénteme, Yo tío. me dirijo a ti porque así yo por lo menos llevamos una Sí, conversación. que Estoy sí, viendo tío. que estoy predicando a alguien. Que Y sí, yo sé que detrás de ti hay las personas, ¿vale? sí, y así aprendo yo también, tío. Cuénteme. Así me es más ameno. Entonces, vamos a ver. Yo decía, el por qué la palabra tomar con violencia, el por qué la palabra ejercer una fuerza sobrenatural, violenta en algo o en alguien. ¿Por qué? Claro, entendiendo el porqué de esa palabra arrebatar, claro, la lógica, señores, es muy, muy normal. La Biblia nunca falla y el Espíritu Santo es exacto. Amén. Y cuando dice algo, lo dice por algo. Mira, David, si por ejemplo nosotros ahora tenemos, imagínate un edificio, y ese edificio está en llamas, y hay una mujer con un hijo en la cuarta planta, y desde la segunda está subiendo el fuego, y ahora los bomberos, que no pueden entrar por abajo, tienen que meter la escalera por arriba, y desde allí romper las ventanas, entonces, y entrar haciendo un hueco en la pared por la ventana o por el aire o por el tubo, por donde sea. Pero ellos se abren hueco. Ahora bien, cuando ven al niño y a la mujer, la pregunta es, David, ¿qué hacen? ¿Se ponen a lavarlos? ¿Se ponen a peinarlos? Pregunto no. Yo. ¿Se ponen a... ¿Cómo está usted? Míreme, deme usted el DNI o deme usted el carnet de la Seguridad Social. No. Entonces, ejercen con violencia una fuerza sobre esas personas, cogiendo a la mujer y cargándosela al hombro y al niño llevándolo en un lado y rompen con un hacha cualquier pared que tienen, cualquier puerta que tienen, hasta que salen afuera. ¿Por qué? Porque esas personas están corriendo peligro. Primer punto. Segundo punto, cuando alguien se está ahogando y va el salvavidas a salvarlos, no habla con ellos, ni toma una conversación, ni lo intenta acomodar. Él le echa mano del brazo, le echa mano del pelo, le coge de la cabeza y del cuello y se lo pone aquí y lo va arrastrando. O cuando alguien se cae en un precipicio y está cogido de una rama o está cogido de un pico de una roca y está pidiendo auxilio, ¿qué hace esa persona? Esa persona le coge de las muñecas y ejerce una fuerza especial, fuerte, violenta. Con esa persona, la pregunta es ¿por qué? Porque la situación es de peligro y al ser de peligro tiene que ejercer una fuerza descomunal y violenta. ¿Para qué? Para librarlo del fuego, para librarlo del agua y para librarlo de que se caiga en el precipicio. Entonces, ahora, señores, creo que viendo el texto y viendo lo que tiene que venir, cuando la palabra utiliza la palabra harpazo a la iglesia, es porque el mundo, hermanos míos, se va a llenar de ruina. El mundo, según el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, que nadie os engañe, luego hablaremos de esto, el mundo va a peor. Que nadie os engañe con las falsas doctrinas que están trayendo la gente. Que la iglesia va a echar todos los demonios de todos los rincones y va a echar todos los demonios de todos los países y de todas las naciones, y que luego la iglesia va a conquistar el mundo y allí la iglesia va a establecer el reino de Dios en la tierra por medio del mensaje de la predicación. Permítanme ustedes, pero la Biblia eso no lo enseña. No, la iglesia nos enseña, según la Biblia, a que vayamos por el mundo a predicar el evangelio a toda la criatura, y el que crea y crea, ese será salvo. Que dice la palabra que nosotros tenemos, la iglesia, el ministerio de la reconciliación, y que Dios ruega por medio de nosotros al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos las cartas escritas y somos los embajadores del reino de los cielos. Pero tengo que daros una noticia. En la Biblia, y yo sé que esto
va a sonar fuerte, pero es lo que la Biblia dice y lo siento mucho. En la Biblia, el que establece el reino no es la iglesia, señores. La iglesia predica, la iglesia anuncia. Por eso Juan Bautista decía, el reino de los cielos se acerca. Pero el que establece el reino, según la Biblia, y por favor, vayan ustedes a la Biblia, y si quieren ver lo que Cristo dijo cuando terminó el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, cuando la Biblia dice, aquí se abrió el cielo y apareció uno montado en un caballo blanco, con las ropas teñidas de sangre, y trae 3 títulos y un nombre secreto que solo él conoce. El primer título es fiel y verdadero, el segundo título es verbo de Dios y el tercer título es rey de reyes y señor de señores. La Biblia dice que mientras el anticristo y el falso profeta, estamos hablando de la segunda venida visible de Cristo a la tierra, se preparará juntamente con todos los reyes y todos los ejércitos de la tierra, el anticristo y el falso profeta, para luchar contra el que viene. Pero así está escrito en el libro de Apocalipsis 19, él viene con una espada que sale de su boca y viene con vara de hierro para regir las naciones. Los ejércitos celestiales le acompañan, millones de ángeles vienen acompañándole, capitaneado, como siempre, por el arcángel principal, el príncipe de los ejércitos celestiales, que se llama, señores, ni más ni menos que el arcángel Miguel. Pues cuando él viene, la iglesia, esto a mí me encanta, ya no es la novia, la iglesia ya es la esposa, porque un poco antes se han celebrado en el cielo las bodas del Cordero. Por lo cual, cuando viene Cristo, ahí es tanta la gloria que trae, es tanto el poder que trae, es tanto el fulgor que trae, que la Biblia dice que con el resplandor, con la gloria, con la luz que él trae, destruirá, paralizará, pisoteará, humillará al anticristo, al falso profeta, y todos los que tengan la marca en la frente y en la mano serán lanzados afuera. Y allí se establece, capítulo 19, libro de Apocalipsis, el reino que entra después de aquellos famosos días que tenemos, que se llaman esos días, pues esos días entra lo que se llama el reino milenial. ¿Quién lo establece? Pues lo establece Jesucristo cuando venga, no como cordero para llevarse el pecado como lo hizo la primera vez, que ya lo hizo, sino la segunda. Viene como león de la tribu de Judá y viene como rey de reyes y señor de señores. Bien, por lo cual, ¿por qué ejercer con violencia, señores? Ejercer con violencia es porque la iglesia nos encontramos en un mundo que el libro de Romanos capítulo 8, y esto igual lo toca ahora y luego ya no, dice, la tierra gime con dolores de parto. Tengo que deciros que cuando utiliza la palabra el Espíritu Santo de que gime con dolores de parto, para yo entender esto, tuve que mirar lo que son los dolores de parto y tuve que estudiar lo que es un dolor de parto. Y cuando habla la Biblia de los dolores de parto, ahí entendí por la propia experiencia de mi propia compañera, de mis propias hijas, de mis propias nueras y de las propias mujeres que he podido ver en mi casa y de también lo que veo a veces por televisión y reportajes, es que cuando el dolor de parto viene, empieza con pequeñas contracciones, pero van cada vez más. Las contracciones empiezan de 10 minutos, una contracción leve, y sigue en 10 minutos, son más fuertes, pero van reduciendo, 9 minutos y medio, otro 9 minutos. Y los que sois padres, sabéis de lo que os estoy hablando. Cuando vienen esos momentos, porque estáis avisados por el médico o por la comadrona, cuando vengan los dolores, controlar cuándo vienen la contracción y el dolor de parto. Y vosotros vais calculando. Y ellos te dicen, cuando venga cada 3 minutos o 4 o 2, entonces ya venir corriendo para aquí. Y en ese momento vosotros veis como esas contracciones leves que han empezado hace 15 minutos y luego a 12 y luego a 10 y luego a 8. Pero el problema es que cada vez son más cortas, David, y cada vez son más fuertes. ¿Hasta qué? Hasta que termina con el dolor terrible del nacimiento de la criatura. Pues bien, la Biblia es preciosa
Y el Espíritu Santo lo marca, dice, la tierra gime con dolores de parto. Esto quiere decir, los dolores van a ser cada vez más cortos de tiempo y cada vez van a ser más fuertes. Que no os engañe nadie, que esto lo tengo que traer de aquí poco, ahora lo diré. Nadie os engañe. La tierra gime, dice, esperando su liberación, porque allá hay un misterio que en Romanos capítulo 8 el apóstol San Pablo habla de una manera terrible y dice, cuando dice la palabra del Señor, es que la tierra no pecó. La tierra no pecó, la tierra no desobedeció. La tierra fue creada y Dios dice, y vio Dios que era buena todo. Y el sol y la luna y todos los océanos, las bestias, las flores, toda la creación está escrito que le da Dios la gloria. Pero es que resulta que dice la Biblia que el hombre por su pecado maldijo la tierra, pero no solo la tierra, sino la propia creación ha sido salpicada por el pecado del hombre. Por eso la tierra está gimiendo, esperando su liberación, David, porque ella está diciendo, yo no desobedecí, yo no pequé, yo no le fallé a mi creador, fue el hombre que lo hizo y con su pecado él me maldijo. Por eso dice Dios con dolor, maldita será la tierra por ti, pero no por ella, por ti, porque tu pecado le ha alcanzado y le ha salpicado, pero la tierra, la pobrecita, está clamando. ¿Y esto qué pasa? De terremotos, esto qué pasa de huracanes, esto qué pasa de cosas raras, de cambios climatológicos, de tsunamis, de volcanes, de estas cosas que dice, pero ¿cómo es posible? Es que, señores, la naturaleza está pegando gritos, quiere ser liberada para volver al estado como estaba cuando Dios la creó, sin la maldición. ¿Sabe cuándo va a pasar eso, David? Cuando se establezca el reino milenial. Y entonces la tierra volverá a retomar como está escrito. El sol brillará 7 veces más de lo que ahora brilla, sin quemar al hombre y sin hacerle daño. Y la luna tendrá tan fulgor por la noche que dice brillará como la luz propia del sol. Amén. Pero bueno, el tema es, hemos aclarado la palabra harpazo, en por qué se utiliza, es tomar con violencia. ¿Por qué? Porque este mundo va mal, este mundo va peor, el pecado sobreabunda, los demonios están terriblemente, la moral del hombre ha caído en picado, las leyes que se están inventando y se están sacando va contra Dios, contra el ser humano, contra la vida, contra la familia, va contra todo lo establecido y así Dios, cuando Cristo venga, va a utilizar lo que se llama ejercer con fuerza sobre alguien o sobre algo con violencia. ¿Para qué? Para llevarlo, para trasladarlo o para sacarlo de ese peligro, como ese edificio en llamas o como ese mar que está ahogando a la persona o como ese precipicio que está enganchado uno pobrecico y que está pidiendo auxilio. Así está la iglesia en el medio de este mundo, pero tranquilos, Maranata, el Señor viene y utiliza ejerciendo con violencia y fuerza lo que se llama harpazo, que es traslado de un lugar a otro. Dicho esto, esto es la palabra harpazo. Ahora vamos a el desarrollo de la doctrina de lo que es el rapto o lo que es el arrebatamiento. En el Antiguo Testamento, esto no, aquí nos liaríamos, pero como esto es fácil, vamos a hablarlo así. El Antiguo Testamento, la escatología, David, era súper fácil. Un juicio general, una resurrección, y unos van a salvación y unos van a condenación. Chimpún. De verdad que quisiera, de verdad, de corazón lo digo, quisiera que esa escatología la tuviéramos hasta la eternidad para todo el mundo, porque así no habría complicaciones de nada. ¿Me entendéis? 3 puntos. Uno muere, llega el juicio, todos van a estar ahí, unos allá y unos aquí. Resurrección para vida y otros para muerte. Se acabó. Ya no puede ser más fácil. Esa es la escatología del Antiguo Testamento. Y eso es lo que realmente se cree. Ahora bien, ahora vamos a desarrollar.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. El apóstol San Pablo allí dice, y a mí, ya mira, ya me se empieza a poner los pelos de punta palabra, no por nada, porque la Biblia es terrible. Dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bien, vamos a analizar esta palabra. Primero, analizar la palabra misterio. La palabra misterio es algo oculto, detrás de un velo o detrás de una cortina. Por ejemplo, yo aquí, lo veis, tengo una cortina, ¿vale? En esta se vería porque es transparente, pero si es una cortina oscura o de terciopelo, si hay algo detrás, no se ve. Está, pero no se ve. Cuando el apóstol San Pablo utiliza la definición, os revelo un misterio, os digo un misterio, atiendan ahora, que a mí me gusta hablar muy sencillo para que la gente me entienda. En las ilustraciones estaba diciendo Pablo, voy a correr la cortina y os voy a mostrar lo que hay detrás. Ha habido algo oculto que aún no ha sido revelado. Yo voy a correr la cortina y os voy a enseñar lo que hay detrás. Ahora ya no tenemos ese problema porque tenemos los móviles, tenemos la mecánica, pero quizás no sé si tú lo llegaste a vivir, yo sí, coger una máquina y empezar a hacer fotos. Y luego, en un lugar oscuro, sacar el rollo que tenía dentro. Y ese rollo, ese carrete que se llamaba, escúchame ahora, lo llevabas a una casa de fotografía. Le decía, por favor, quiero que me revele usted este carrete. Y ahora decía, pues muy bien. ¿Cuándo vengo? Véngase usted de aquí, por ejemplo, 3 días. Tú ibas a los 3 días. Aquel hombre se metía en un cuarto oscuro con unas luces rojas y unos líquidos y pasando aquellos negativos, de momento, aquello que estaba oculto, aquello que no se veía, aquello que era un rollito con unas cosas que eran como manchas, de momento te aparecía lo que podemos entender, para que vosotros me entendáis, como lo tengo aquí lo uso, a mí me gusta hacer así, por ejemplo, una fotografía, este es mi nieto, ¿vale? Entonces salía esa imagen, pero si era un rollito que no se veía en un negativo, pero pasándolo por los filtros, ¿qué es lo que ha hecho eso? Y el cuarto oscuro ha sido revelar lo que ahí estaba en el carrete y el negativo, pero ahora ha sido revelado y ya tiene la imagen. El apóstol San Pablo dice, os voy a revelar. En otras palabras, voy a sacar la imagen de lo que durante tiempo y años y siglos ha estado metido en negativo. Porque hasta ahora nunca se ha dicho y nunca se ha predicado de esto. El apóstol San Pedro no habla de eso. Judas tampoco habla. Ninguno de los apóstoles hablan acerca del tema. El único que revela el misterio de lo que se llama el arrebatamiento, el apóstol San Pablo lo dice, os revelo un misterio, porque 15:51 de Primera de Corintios, hay gente, porque en el capítulo 15, para los estudiosos de la Biblia, nos habla, 1, la resurrección del cuerpo, 2, cómo van a resucitar, 3, van a ser iguales, 4, van a tener glorias distintas, escúchenme, 5, cómo van a venir los que han partido, cómo va a ser el milagro de la transformación, qué cuerpo van a tener. Todo eso está en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, ¿Pablo acaso quiso enseñar lo que se llama la doctrina de la resurrección? Hermanos, me permitid 2 minutos que haga un repaso rápidamente. Job, en el tiempo de Job, estamos hablando del tiempo patriarcal. Job, cuando él estaba tan malo y tan enfermo que se creía que moría, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra él me ha de levantar. 1. Job 14, 1 y 14, 14 dice una pregunta. ¿Volverá a vivir el hombre? Dice,
después de morir? Y dice la palabra, hablando de la vida del hombre, aunque el árbol sea cortado, queda en él esperanza, porque le queda la raíz, y al tocarle el agua, reverdecerá, volverá a la vida, tendrá las hojas y volverá a retoñar. Eso hablaba acerca de que después de que el árbol sea cortado, va otra vez, al tener la raíz, que retoñar. Eso está en el libro de Job. El propio David, creyendo en la vida después de esta, cuando su hijo muere, le dice a sus siervos, a sus criados, él no puede venir a donde yo estoy, pero yo sí puedo ir donde él está. Y tercero, Daniel 12:12, él dice, ahí en Daniel lo podéis leer, y en esos días muchos vivirán y muchos resucitarán y despertarán del polvo, unos para vida y otros para vergüenza eterna. Y la pregunta más fácil es el gran diálogo de Cristo con Marta y con María. Ahí lo vemos ya claro. Cuando el Señor les pregunta, María, Marta, ¿vosotros creéis que vuestro hermano resucitará en el día postrero? Y la pregunta, David, es, ¿qué contestan ellas? Ellas contestan como que están haciendo una comida, como que están sirviendo un plato, como que se están peinando. Ellas responden con contundencia, sí, maestro, nosotros sabemos que nuestro hermano resucitará en el día postrero. ¿Por qué? Porque somos hebreas. Y las hebreas tenemos la doctrina de la resurrección de los muertos desde la era patriarcal, pasando por los profetas y pasando por la ley hasta tú que estás aquí delante. Por lo cual, la doctrina de la resurrección estaba engendrada dentro de ellos. Por eso Pedro la sabía, Juan la sabía, Jacobo la sabía, Mateo la sabía y Pablo la sabía. La sabían todos. Entonces, la gran pregunta que hago a todos que me escuchan es, cuando el apóstol San Pablo dice, os voy a revelar un misterio, el misterio ya no es la resurrección, porque la resurrección la sabían todo el mundo. Eso no es una cosa que van a descubrir. El misterio es lo que viene debajo, que dice, ahí va el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir, y ahora esto me encanta, va a haber una generación cuando Él venga que no va a ver la muerte y va a ser trasladada con un cuerpo glorificado al reino de los cielos. Entonces, lo que Él revela es el misterio. Y el misterio es que va a haber una generación que no va a haber muerte. Entonces, siguiendo sin parar, para no perder el tiempo, no os volváis locos, por favor, con mucho respeto lo digo, los lectores de la Biblia, cuando vayáis a los evangelios. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto. Solo hay dos textos en los evangelios que hablan del arrebatamiento. No se me enfade nadie, pero esto ya lo enseñamos hace 25 años, aquí en Barcelona, que tuvimos graves problemas hasta que gracias a Dios se aclaró. Los dos textos que hay, os lo voy a decir y luego después explicaré una pequeñita cosa. No podemos hablar de Mateo capítulo 24. No podemos hablar de Mateo capítulo 25. No podemos hablar de las 10 vírgenes. No podemos hablar, estoy hablando como doctrina del arrebatamiento. No estoy hablando como para la iglesia, sí como ejemplo en un mensaje, sí como una comparación. Están llenas, están vacías, un aceite, tómalo como quieras como un ejemplo más. Pero básicamente y doctrinalmente, capítulo 24, capítulo 25 y Lucas capítulo 17, la venida del Hijo del Hombre, todo eso nos habla de la venida visible de Cristo en la segunda venida cuando venga a establecer el reino. Eso no va concerniente para la Iglesia, eso va concerniente para Israel. Entonces, solo hay dos textos que dan un destello del arrebatamiento. Y os lo digo, y ustedes lo estudian, y lo demás, si me hacen caso, mírenlo bien y lo dejan. Si es realmente, pueden ustedes decir, hombre, es que aquello, es que el tomado y el dejado, es que no, hermanos, todo eso es para Israel, porque termina detrás de la tribulación. Y si la Iglesia
no pasa la tribulación, en ese momento no está ni en capítulo 24 de Mateo, ni en capítulo 25 de Mateo, ni en Lucas capítulo 17, ni en los demás pasajes que hablan acerca de esos dolores y esa tribulación. Dicho esto, los dos textos que aparecen, hermanos, en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios, se encuentran en Juan 14:2, cuando el Cristo de la gloria dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, y si me fuere, aquí está, vendré y me tomaré a mí mismo. Está hablando acerca de que se tomará a sí mismo, y eso lo relacionamos con lo que se llama su cuerpo, con su esposa o su novia y con el edificio que Dios está levantando para la gloria de su nombre. Y el otro texto se encuentra cuando termina de hablar de la tribulación, en Lucas. El Señor dice, leerlo bien, es el único texto, dice: pero bienaventurados vosotros, que escaparéis de todas estas cosas que han de venir. Lo voy a repetir. Cuando habla de la tribulación, del dolor, de la pena, de las hambres, los falsos cristos, y está explicando toda la tribulación, pero ahora termina dando el broche y diciéndoles el Señor, en un destello que aún no ha sido revelado, que luego Pablo revela, es: pero bienaventurados vosotros, que escaparéis de todas las cosas que han de venir. Por lo cual, esto ya está hablado primeramente, la palabra harpazo, ejercer fuerza con violencia sobre algo porque hay un peligro eminente. Hemos dicho que no es la Iglesia la que establece el reino. Hemos dicho que es Cristo en el capítulo 19. Hemos dicho que el capítulo 24-25 de Lucas, todo lo que habla de la tribulación, los talentos y todas las vírgenes y el tomado y el dejado, eso es para Israel y no es para la Iglesia, ¿vale? Y que solo hay dos textos que hablan acerca del arrebatamiento, Juan 14:2, y Lucas, que está, me parece, o en el final del 17, o me parece en el final del 21, cuando habla acerca de la tribulación. Amén. Ahora, la gran pregunta que vamos a hacer ahora es, esto es mío personal, ¿eh? Esta es pregunta personal. Los que leéis escatología, y lo digo con mucho respeto y humildad, y la gente que me conoce, esto no lo he visto yo, y me vas a decir, jolines, este pitch, hijo mío, qué agrandado está. No, esta pregunta yo no la he visto en ningún libro de escatología. Ni esta pregunta le he visto plantear a los grandes escatólogos, que a uno de ellos son de los que más yo respeto, que es Pentecos, y para mí es la potencia del siglo en escatología, con mucho respeto. Tengo Francisco Lacueva, que para mí ha sido un maestro, y lo digo con todo cariño, y el maestro de casi toda nuestra obra, porque es un hombre que es para quitarse el sombrero. Pero lo que yo os voy a plantear ahora, según los textos, es algo personal. Y ahora vamos a entrar y a definir. Como os decía, el mundo está mal. El mundo va a pasos agigantados, y si hace 5 o 6 años o 7 nos dicen que el mundo iba a estar moralmente como hoy está, hubiéramos apostado, si hubiéramos podido, lo que sea, diciendo no va a llegar el mundo a esta situación. Pues sí, señores, ha llegado el mundo, y lo voy a decir así, y espero que luego no me veten, y espero no tener problemas, pero por predicar la palabra, aunque me corten la cabeza, yo seguiré diciendo el Evangelio tal como está. Señores, hay leyes que quieren romper literalmente lo que es la familia. Hay leyes que permiten un asesinato y un crimen, pero respaldado por el propio gobierno y por las propias leyes. Hay leyes que quitan lo que son las bases, lo que es el respeto, lo que es el orden natural de las cosas. Yo podría, y el otro día entré en las leyes que se están aprobando en el mundo. Me asusté, no lo sabía que podía llegar hasta esos términos. Pero sí, señores, hay países, y lo digo con dolor y con pena, hay países
y lo podéis ver, esto no es cosa que me invento, mirarlo, que esto lo podéis ver. Hay países que permiten el incesto y permiten que una madre se case con un hijo o un padre se case con una hija y que formen una familia. Hay países que lo permiten. Hay otros países que practican la poligamía y un hombre puede tener 2 o 3 mujeres y vivir con 2 o 3, lo permiten. Hay países que llegan, hermanos míos, a permitir incluso, hermanos míos, en que una persona mayor, hermanos míos, es que me cuesta decirlo, se junte con una criatura pequeña, que eso se llama pedofilia, también se permite. Y está permitido por la ley. No es que uno la haga y luego después lo juzgue, no, no, es que la ley le respalda y la ley los ampara. Y lo último que ya me llamó la atención, que ya me volví loco, es que una mujer, un hombre que había nacido hombre, de momento dice, yo no soy hombre porque no me siento hombre, yo soy una mujer. Aquel hombre pidió los informes, los permisos y se fue, se operó, hizo las cosas que tenía que hacerse y se le cambió en el registro el nombre. Y no se llamó más Manolo, sino se llamó Rosita. Pero resulta que pasaron 2 años y dijo, resulta que no soy tampoco mujer. Dijo, pues entonces, ¿qué es lo que usted es? No lo se oiga, pero yo no soy hombre y ni soy mujer. ¿Sabes lo que se le puso David en el carné? El sexo neutro. No es hombre ni es mujer. Bueno, pues esto es lo que está pasando, apoyado por las leyes de las personas humanas. Esto, por eso dice la palabra, y viva la palabra de Dios, que es tan grande, cuando el impío gobierna, el pueblo se pierde y se desenfrena. Pero cuando el justo gobierna, el pueblo vive confiado y el pueblo prospera. Se necesita gente justa que estén gobernando para no permitir que todas estas cosas que vemos en el mundo estén sucediendo. Pero tengo ahora un mensaje para todos ustedes que me están escuchando. Y después de decir esto, estamos en el tiempo del carácter de los hombres y de las mujeres del último tiempo. Estamos en este tiempo en que la tierra está gimiendo con dolores de parto. Estamos en el tiempo donde las leyes morales caen, donde las bases de la familia caen, donde está cayendo todo lo que se llama el respeto, la moralidad, el amor a los padres, el respeto a una mujer, el respeto a un hombre. Está la violencia, está el maltrato, está el soborno, está el asesinato, está el terrorismo, están los secuestros. Todo eso que está creciendo a nivel terrible, cada vez más el mundo del esoterismo, el mundo de las sectas, el mundo de la magia, el mundo de las tinieblas, el mundo del satanismo, de los luciféricos. Eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Por eso, de aquí poco tiempo, ya se está preparando todo y gestionando. ¿Sabéis para qué? Para que en el medio de este caos, en el medio de las confusiones, en el medio de un picado de economía, en el medio de que las naciones se tambalean, la Comunidad Europea por un lado, la ONU por otra parte, y lo que es el sistema de naciones, no está solamente una parte afectada del mundo como Europa, pero Sudamérica está bien. No es que Sudamérica lo pase mal, pero la parte de América esté bien. No es que el Oriente esté bien y la otra parte. No, no, no. Es un sistema mundial, que hay una crisis mundial y que el mundo está como está. Estamos ahora, pero en el medio de un caos de esta forma, va a aparecer el personaje que se le llama, ese personaje, el cuerno pequeño de Daniel, que se le llama, hermanos míos, la bestia que sube del mar, que se le llama también, se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el ministerio de iniquidad, más conocido por todo el mundo como el anticristo. Ese personaje va a aparecer en la tierra. Y os tengo que dar la noticia. Cuando aparezca ese personaje, nos dice la palabra que va a venir a la tierra. Lo primero que se manifiesta en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, lo podéis ver en vuestras Biblias, son 4 jinetes montados y esto es guerras, esto es hambre, esto es muerte, esto es Hades, esto es destrucción. Y esos 4 jinetes van a recorrer el planeta y van a traer las calamidades a este mundo que nos encontramos. Será tanto el dolor de esos días. La Biblia nos enseña, y lo dice claramente, que por una barra de pan trabajará un hombre todo un día. La Biblia dice que caerán meteoritos, y no digo, dice la Biblia granizo, pero el peso será descomunal de entre 20 y 25 kilos, lo que caerán esos meteoritos. La Biblia nos enseña
que habrá como esos meteoritos y como estrellas que cuando caigan en las aguas las convertirán en veneno, no serán potables y millones de personas morirán. Nos dice la palabra del Señor que será tanto el dolor de esos días que los hombres y las mujeres buscarán y desearán la muerte, pero la muerte se huirá de ellos. De este cielo que vemos caerán aquí, según la Biblia, en el capítulo 12 de Apocalipsis, caerán los demonios con Satanás y dice, viene con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero dice la palabra que el abismo también se abrirá y de ese abismo subirán millones de demonios para atormentar al ser humano. Enfrente estará el anticristo y su brazo derecho será el falso profeta y el jefe de ellos, que es el dragón, que es el propio Satanás, le dará todo el trono, todo el poder y todo el gobierno al anticristo para que lo represente en la tierra. Por lo cual vienen días de dolor, vienen días de catástrofe, vienen días de sufrimiento, vienen días que los profetas dijeron, jamás hubo dolor como entonces. Se le llama el dolor de Jacob, se le llama la ira de Jehová, se le llama el gran día, se le llama el día de la venganza, se le llama el día de la angustia. Y Cristo, que nunca miente, dijo, si no fueran cortados no quedaría ni uno. Y decían los profetas, jamás ha sido dolores como entonces. Hermanos míos, hagan un cálculo. Ha habido las guerras distintas, ha habido la Inquisición que ha hecho catástrofes y asesinatos en potencia. Ha habido en nuestro siglo XX, hermanos, el genocidio nazi, que ese hombre mató a más de 6 millones de judíos y a más de 700.000 de nuestro pueblo gitano contado, que se cuenta casi 1 millón. Ha habido la Primera Guerra Mundial y ha habido la Segunda Guerra Mundial. Ha habido los golpes terroristas, los grandes emperadores, ha habido los grandes genocidios y los grandes dictadores que han hecho a masacre en Sudamérica, en las partes de Irán, en Babilonia, en el Oriente. Sin embargo, está escrito de esta forma, jamás hubo dolor como entonces en esos tiempos, por lo cual esos días y ese tiempo va a ser un tiempo donde va a explotar la tierra de tanto demonio, de tanto dolor, de tanta muerte y de tanta angustia. Pero el Señor, y ahora entramos de lleno y desenvolvemos el tema, a la iglesia de Filadelfia, cuando Él se dirige a ella, y lo podéis leer en los primeros capítulos de Apocalipsis, le dice, sé que tienes pocas fuerzas, pero tienes 2 cosas. Yo lo resumo para que me entiendan. Tienes 2 cosas que me gustan. Dice el Señor, la primera es que no has negado mi nombre. Y la segunda es que has guardado mi palabra. Y dice Cristo a la iglesia, y ahora aquí entramos en el tema, por cuanto no negaste mi nombre y guardaste mi palabra, yo, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Un detalle, una puntualización. Te guardaré de la hora de la prueba, esto es, del tiempo de la prueba, esto es en el griego, del momento de la prueba. Y a ver, ¿qué va a venir? ¿Sobre quién viene? Sobre los moradores de la tierra. Tú te guardo. Pero aquí, para los que entienden, y contra más entiendan, mejor será, y contra más estudien, lo saben ellos, porque lo que yo digo no me lo invento, está ahí en la Biblia, y lo pueden verificar. Cuando dice el Señor, te guardaré, ahí hay una preposición griega que es una E y una K de kilo. Esa E y esa K de kilo, esa ek, es te guardaré, ex, y es no dentro de la prueba, sino te guardaré sacándote de ella. Por eso utiliza la palabra fuera de la prueba. Esa es la palabra. Te guardaré fuera de la prueba. Te guardaré sacándote de la prueba, no guardándote dentro de la prueba. Y para que la gente entienda la diferencia entre guardar y sacar, acuérdense ustedes que Israel estuvo 40 años en el desierto. Y Dios lo guardó y le dio comida y le dio agua y le dio pan y lo cubrió del sol y lo cubrió de las tormentas de la noche, pero estuvo 40 años en el desierto.
Y para ir rápido, Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el horno de fuego. Los guardió, sí, pero estaban dentro del horno. Y también Daniel estuvo una noche rodeado de leones. ¿Le hicieron algo? No. ¿No lo tocaron? No. Pero estuvo dentro del foso de leones, rodeado de esos bichos y de aquellos leones. Lo guardó Dios, sí, pero dentro del horno, dentro del foso, dentro del desierto. Eso se llama guardar dentro de. Guardar dentro de. Te protege Dios dentro de. Pero es que en ese lugar, cuando habla el Señor a Filadelfia, dice, te guardaré fuera de. No te guardaré dentro de, sino te guardaré fuera. Y cuando dice fuera, es que la iglesia es quitada. Es arpazo. Usar, ejercer fuerza sobre alguien, levantándolo, quitándolo, sacándolo, arrebatándolo. Amén. Fuera. La pregunta que yo voy a proponer a ustedes es lo siguiente. ¿Por qué no presenta, según la Biblia, Satanás al anticristo estando la iglesia en la tierra? Esta es algo que os he dicho. En escatología yo no he visto nunca plantear esa pregunta. Esa es personal. ¿Por qué no presenta o no puede presentar Satanás al anticristo estando la iglesia en la tierra? Según nos dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, ya, dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. La palabra misterio de iniquidad, necesitamos tocarlo en un minuto, que claro, son puntos que me tengo que ir deteniendo y desgranando, deteniendo y desgranando. Hay un misterio de piedad y hay un misterio de iniquidad. Misterio de piedad, Dios manifestado en carne. Misterio de iniquidad, Satanás representado por un hombre. Hay un santo, hay un inicuo. Hay un salvador, hay un hijo de perdición. Hay un Cristo, hay un anticristo. Hay una simiente de mujer y hay una simiente de serpiente. Seguiríamos así, pero creo que con esto ya es suficiente. Ya está en acción. La palabra acción, David, quiere decir, acción es movimiento. Por eso cuando está la gente en el cine y está el director y todos los artistas, ¿y qué dice el director? Cámara, acción, y ¡pum! Y se empiezan a mover. ¿Por qué? Porque acción es movimiento, es desarrollo. ¿Vale? Cuando dice la Biblia, Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estaba diciendo, ya se está el movimiento, ya está en desarrollo. Pero por favor, todo el mundo levante la atención que vamos ahora a traer algo que muchos se van a asustar. Dice, pero al presente hay quien lo detiene. Lo repito, al presente hay quien lo detiene, hay quien lo para. Pero lo que me gusta es lo que viene, no solamente que lo paran, el misterio de la iniquidad, sino dice, no solo lo paran, sino dice, y cuando sea quitado del medio lo que lo detiene, entonces se manifestará. Esto quiere decir que el anticristo, según la Biblia dice, para manifestarse, alguien lo detiene y algo tiene que ser quitado del medio. Repito, alguien lo detiene y algo tiene que ser quitado del medio para que se pueda manifestar. La pregunta es, y ahora voy a lanzar a ustedes que me escuchan, a los oyentes y a todos aquellos que tengan la seguridad de tener a Dios en sus corazones. Y prepárense porque voy a bombardearlos con unos textos que creo que los que los reciban les va a hacer saltar de alegría. ¿Por qué no presenta Satanás al anticristo estando la iglesia en la tierra? Porque al presente hay quien lo detiene. Hay quien lo detiene. Luego hablaré de esto. Y cuando se ha quitado lo que lo detiene, por lo cual hay alguien que lo detiene. Cuando habla de quién, la palabra quién es persona. La palabra yo es persona. La palabra aquel es persona. La palabra otro es persona. Por lo tanto, cuando dice quién,
es persona, pero luego dice lo que es neutro, por lo cual hay alguien que lo detiene y hay algo que tiene que ser quitado del medio. El que lo detiene se llama Espíritu Santo. Algo que tiene que ser quitado del medio se llama el cuerpo de Cristo, se llama la iglesia del Señor. Por lo cual, lo que yo traigo para todos ustedes ahora es, ¿por qué no presenta Satanás al anticristo estando la iglesia en la tierra? Señores, es que es muy fácil. Tiene que esperar Satanás que la iglesia se vaya para poder manifestar al anticristo, porque sabe el diablo que estando la iglesia en la tierra, la obra del anticristo no llegaría a culminarse. Y ustedes dirán, ¿por qué, Pichi? Muy fácil. Porque según la Biblia, y ahora bombardeo con textos y recíbanlo porque es la Biblia y el propio Cristo que lo dijo Jesús a su iglesia, os doy poder y autoridad para que piséis serpientes y escorpiones y la fuerza del enemigo no os hará daño. Dice en capítulo 16 de Marcos, en mi nombre echaréis fuera los demonios. Dice también, hermanos míos, el Señor hablando a los apóstoles, les dijo, esperar aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice también el apóstol San Pablo, nuestras armas no son armas materiales, sino son espirituales para desmontar o desarticular o romper o deshacer todo argumento y toda obra del diablo. Y el quinto texto se encuentra en el capítulo 6 del libro de Efesios, que dice, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes en las regiones celestes. Por tanto, iglesia, vestíos de toda armadura de Dios, coger la espada de la palabra, coger el espíritu, coger el yelmo, coger el apresto, coger el calzado, coger el uniforme para poder combatir con las fuerzas de los demonios, que tenemos una batalla y una guerra constante, la iglesia del Dios vivo. Pero aparte, el texto corona es lo que Cristo dijo al apóstol San Pedro, cuando dijo, tú eres piedra, pero sobre la confesión que acabas de hacer, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que esta sí que es la roca, no tú, Pedro, tú eres una piedra, pero yo soy la roca, y sobre esa roca voy a edificar a mi iglesia, y las puertas del Hades no aguantarán ni prevalecerán contra ella. Escúchenme ustedes, hermanos míos, la iglesia hoy es la luz del mundo. La iglesia hoy es, hermanos, las cartas escritas. La iglesia hoy es la embajada del reino de los cielos en la tierra. La iglesia hoy es, hermanos míos, el templo del Espíritu Santo donde Dios habita. La iglesia hoy es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es el ejército del Dios vivo que echa fuera a los demonios, que rompe con toda iniquidad, que predica contra la mentira, que predica contra todo lo malo y que predica el evangelio y la gracia de Cristo como que Él es el único Salvador, que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que viene a por nosotros. Por lo cual, tengo la noticia que darles a ustedes y ahora por favor interpreten ese texto. Al presente hay quien lo detiene, pero cuando sea quitado del medio, entonces se manifestará. Tengo que dar una noticia, y aunque parezca mentira, pero Satanás es un cobarde que no se atreve a dar la cara estando la iglesia en la tierra, porque él sabe que si presenta la iglesia en la tierra, estando la iglesia en la tierra, presenta al anticristo, la iglesia con lo que tiene. Y tú me dirás, ¿y qué tiene la iglesia, Pichi? Para que pueda desmontar lo que me dices, te lo digo. Y ahora hagan lo que quieran. Lo primero es tenemos el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra. El Jesús dijo, ir por el mundo. Dice el Señor en su palabra, si es que para volverse loco con esto, dice, y Dios quiso salvar al hombre por la locura de la predicación. Y dice el propio Romanos, el apóstol San Pablo, ¿y cómo creerán si no tienen quien les predique? Y Jesús dijo, leer la palabra y escudriñarla. Ella es la que da testimonio de mí.
mí. Por eso dijo Jesús también, el que crea en mí, como dice la palabra, no como queréis vosotros, sino tenéis que creer como la Biblia dice y como dice la palabra. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos la fuerza más grande. Es lo que Dios ha creado, el universo, lo que ha hecho Dios, los infinitos, los cosmos, lo que ha hecho los planetas, con un simple palabra. Eso se llama el verbo, es el logos, es la palabra activa de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que nosotros hoy tenemos y es lo que tenemos. La Biblia, la palabra, es el poder más grande que existe hoy en día en la tierra. Pero tenemos la palabra, pero después tenemos algo, que esto es terrible, es que tenemos al Espíritu Santo que está convenciendo al mundo de justicia, de pecado y de juicio, pero que está habitando en cada uno particularmente, pero está habitando también colectivamente, haciendo un templo, haciendo una casa y haciendo una iglesia y haciendo un cuerpo. Pero aparte del Espíritu Santo que tenemos otro poder, que eso es terrible, porque es el único elemento, el único producto, la única fuerza que puede aniquilar el pecado, que puede quemar el pecado, que puede destruir el pecado. Se llama la sangre eterna del Hijo de Dios, la derramada en aquel Gólgota. Esa está escrito en la palabra. Dijo el apóstol San Juan, si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por lo cual tenemos, señores, la palabra del Evangelio, tenemos el Espíritu Santo morando y tenemos la sangre de Jesucristo, pero aparte tenemos el poder de la adoración, tenemos el poder del clamor, tenemos el poder de la intercesión, tenemos los frutos, tenemos los dones de Dios y tenemos la iglesia como cuerpo de milicia batallando contra las fuerzas oscuras. Por lo cual, si Satanás presenta al anticristo estando la iglesia en la tierra, la iglesia le desbarata todos los planes, porque no puede Satanás hacer su trabajo estando la iglesia. Por eso tiene que desaparecer la iglesia de la tierra, para que el anticristo aparezca en el mundo, para que no tenga oposición y para que tenga todo fácil. Amén. Entonces, miren, esto, perdonadme porque me parece que llevo como una hora, creo, ¿no? Sí. ¿Más o menos? Más o menos, tío. No, dilo, porque... No, sí, tío, adelante, siga. No, Están disfrutando los hermanos. Quiero que sepas que están disfrutando, están gozando. El Pedro, el Losada decía, está el león en acción. Están los hermanos disfrutando ahí. Agradecer a todos mis compañeros. voy a intentar resumir lo más rápido, porque quisiera terminarlo, para darlo completo luego y no perder este buen espíritu que hay. Entonces, dicho esto, ahora yo tengo que ir al texto por excelencia. Primera Tesalonicenses 4:13. Permitirme que haga lo que se llama un exégesis de cada texto y explique un poquito. Dice el apóstol San Pablo empezando así: no quiero que ignoréis acerca de los que han muerto, como los del mundo, que no tienen esperanza. De ese texto, hermanos que me escucháis, David, que estás aquí frente de mí, se han atrevido a decir que no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, y dicen, no puede un cristiano tener pena cuando uno... No puede un cristiano llorar cuando alguien se va. Porque dice, no os entristezcáis. Permítanme, por favor, que interprete ese texto. La palabra nos dice, no quiero, dice, no quiero que ignoréis, no seáis ignorantes, lo peor del mundo, la ignorancia. No quiero que ignoréis, no ignoréis acerca de los que duermen.
Y ahora dice, y no os entristezcáis como, aquí está, los del mundo, que no tienen esperanza. Lo voy a resumir porque quiero pellizcar, desgranar, hacer ese exégesis. El que es muy especialista para esto, que a mí me encanta, es Pérez Millos. Me encanta cómo él desgrana y da. Y dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como los del mundo. Entonces, ahí está, David, hay que ver los textos que resaltan para los entendidos. En los textos siempre hay un plus, que es dónde te quiere llevar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha realzado del texto? Eso no todo el mundo tiene la capacidad de visualizarlo. Cuando tú lo lees directamente, lees todo y bueno, y no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como aquí está lo que resalta, dice, como los del mundo. Por lo cual, lo digo rápido, Pablo está diciendo llorar, tener la herida de la separación, sufrir, si tenéis que sufrir, porque es normal, si ha separado un ser querido. Y ahora tengo una palabra que yo recibí el otro día, que sé que a mucha gente va a ser como una luz que se les va a abrir en la cabeza, y es bíblica. Pablo decía, llorar si tenéis que llorar, tener tristeza por la separación, pero no como el mundo. Claro. Eso es lo que Pablo dice. No como el mundo, ahora. ¿Ves? A mí me gusta decirlo así, ¿vale? Que así la gente... No como el mundo que no tiene esperanza. Aquí está la palabra. En otras palabras, llora si quieres, ten pena si quieres, ten herida si quieres, pero cuidado, con esperanza. Con esperanza, con Dios. Porque el otro día en un sello bastante poderoso con muchos hombres, decían a veces sin darse cuenta, y yo a veces también en mi ignorancia le he utilizado, la familia fulana ha perdido un ser querido. El fulano ha perdido un ser querido. Vamos a orar por los fulanos que han perdido un ser querido. Y hacerme caso, como un destello, que creo que fue del Espíritu Santo, me dijo, diles que no es así. Y yo, de verdad, porque yo le había usado esa palabra. Desde entonces ya nunca más le he vuelto. Y donde le he dicho, ya se han corregido todos, porque lo han visto tan de Dios. Creo que habrá mucha gente que estará escuchando que desde hoy esa palabra no la van a decir más. Cuando algo se pierde, lo primero es, no sabes dónde lo has perdido ni sabes dónde está. Cuando algo se pierde, no sabes cómo está. Verdad, tío. Cuando algo se pierde, no sabes con quién está. Y no sabes si lo vas a recuperar. Cuando algo se pierde, no sabes dónde está, no sabes cómo está, no sabes con quién está, ni sabes si lo vas a recuperar. Entonces la pregunta es, cuando alguien se nos va y parte, primero, ¿sabemos dónde está? Sí. ¿Sabemos cómo está? David, ¿sabemos con quién está? Sí. Y último, ¿sabemos que lo vamos a ver y lo vamos a recuperar? Porque lo vamos a ver. Por lo tanto, no es la palabra que tenemos que usar, ha perdido, no. Ha sufrido la separación de un ser querido. Esa es la palabra que los creyentes debemos de utilizar. Ha sufrido la separación de un ser querido. Es como alguien se va de un viaje y está un año, 2 o 3 o 4, lloras por él, lo añoras, llamas aunque sabes que está vivo y que está gozando y está bien, pero tú te mueres porque quieres tenerlo al lado. Pues es lo mismo. Él ha hecho un viaje, pero en vez de aquí, ha hecho un viaje al cielo y está con el Señor. Y sepas que primero sabemos dónde está, sabemos cómo está, sabemos con quién está
y sabemos que lo vamos a ver y sabemos que lo vamos a recuperar. Primer texto desgranado. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora bien, otra cosa es que dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como los del mundo que no tienen esperanza, porque sabemos que el mismo Señor, dice la palabra, que el Señor que murió y resucitó también traerá con Cristo a los que durmieron en él. Me llama la atención un detalle, hermanos, David, de este texto, y es que cuando utiliza la palabra, no quiero que ignore acerca de los que duermen. Los que duermen. Primera de Corintios 11 dice, porque hay muchos debilitados entre vosotros, muchos enfermos, y muchos duermen. Corintios 15, 51, David, no todos dormiremos. Y Pablo, cuando habla de él, de su ministerio y de la resurrección de Cristo, dice, y lo vieron más de 500 hermanos, los cuales muchos aún viven y otros han dormido. A ver, vamos a ver, ¿por qué siempre que habla de la partida de un creyente no utiliza la palabra de muertes o muertos, sino duermen? ¿Por qué? Y hermanos, como el ejercicio de la mente y la interpretación básica es la mejor, sin darle vueltas, sin volverse loco. Como dice la palabra, y el Señor mismo descenderá y llamará, y voy a resumir, llamará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Entonces me dijo el Señor, vamos a ver, que no lo ves claro, es que tú a un muerto suena un trueno, no se entera, suena un relámpago, no se entera, hay una bomba al lado, no se entera, suena una alarma o suena una bocina de un coche o se cae un edificio, uno está muerto y no se entera de nada. Pero cuando uno está dormido, al sonido de una bocina, al sonido de un trueno, al sonido de un golpe, al sonido cualquier sea, el que está dormido rápidamente se levanta y se despierta. Entonces el Señor me dijo, los que están en el cementerio, hay dos clases de personas enterradas. Una son los que están muertos, pero otros no están muertos, están dormidos su cuerpo. Y esos cuerpos, cuando el Señor traiga el alma y el espíritu, que es cuando Él viene en lo que se llama el arrebatamiento, y no va a tocar la tierra, sino que se parará y desde ahí mandará al espíritu y al alma que entren en contacto con la partícula que quede en ese cuerpo, y entonces dice la Biblia, porque no nos adelantaremos a los que durmieron, sino que ellos se adelantarán, y ahora dice, y luego los que hayamos quedado, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso hay un detalle aquí, David, que aunque no lo pongo como doctrina, porque sabes que yo no tengo base, no lo digo, esto es una interpretación pequeña o un chispazo que puede ser o no, pero a mí me gustó. No dice en un cerrar y en un abrir, sino dice en un abrir y en un cerrar. Eso, según se ha dicho, que ese abrir y cerrar era lo que Pablo quería usar para lo que es lo más rápido, que es un pestañeo para decir, como hoy decíamos, un santiamen de segundo o una milésima de segundo. En aquel tiempo, no teniendo tantos calificativos, el apóstol Pablo dice un abrir y cerrar para que la gente lo pueda entender. Pero cuando dice abrir y cerrar, podía haber dicho cerrar y abrir. Pero yo, como lo veo en el contexto de que Él viene y que los muertos en Cristo, los que están primero en el sepulcro, estos, la Biblia dice que resucitan, y luego nosotros, entiendo que ese abrir es para los que tienen los ojos cerrados, son para los que están muertos, y ese cerrar son para los que viven con su cuerpo en esta tierra, pero en ese cerrar será transformado su cuerpo y aparecerá en el cielo con el cuerpo glorificado. Por eso es el abrir y el cerrar de ojos. Abrir para los que están muertos, cerrar para los que estamos vivos.
ellos abren y son glorificados y llevados, nosotros cerramos y somos glorificados y llevamos y transformados con el Señor. Esto es algo personal, no es fundamento ni es doctrina. Interpretación personal de ese texto. Amén. Entonces, dice la Biblia, esto os va a encantar, porque con voz te mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Déjenme estas tres cosas. Y ya, ahora sí, ya terminamos. Una, voz de mando. El original aparece lo siguiente. Es voz de autoridad en el cuartel militar. No. Pero lo digo, yo me gusta decirlo lo que es y luego facilitarlo a la gente. Es la voz del general que llama y todos los soldados, los cabos, los sargentos acuden porque es la voz de mando, la máxima voz, la máxima autoridad la que está llamando. Entonces, cuando llama, es esa voz de mando y esa voz de autoridad, todo el cuartel se reúne. Es esa voz, David, la que se usa ahí para decir la voz de mando. Repito, la voz de mando. Nosotros en nuestro pueblo, por la etnia que somos, hay veces que hay cualquier cosa, un casamiento, un pidimiento, un problema, lo que sea, y el más anciano de la casa, o un padre, un tío, alguien, ha llamado el fulano, ha dicho que vengáis todos, ahí están todos los hijos, están todos los nietos, están todos los sobrinos, están todos David los hermanos. ¿Por qué? Porque es la voz de mando, es la voz de autoridad. Esa es la voz poderosa. Cuando él llama, acuden. Dice la Biblia, y utilizará la voz de mando. Primero, eso es voz de mando en un cuartel general. Pero ahora vamos, la segunda. Esto me encanta, es voz de arcángel. No es el arcángel, sino cuando dice voz de, es semejante a, quiere decir que no es lo mismo, es una comparación. Es como voz de trompeta, no es una trompeta el Señor. Es que va a usar la forma. Y cuando habla de esto, así como habla de la voz de autoridad en el cuartel militar, que habla de la milicia de la tierra, también en el cielo hay una voz de mando. Y la voz de mando se llama Arcángel Miguel. Cuando el Arcángel Miguel pega un grito en el cielo, la Biblia dice en Apocalipsis 12 un detalle que cuando yo hace poco lo leí, me quedé asustado. Dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus demonios. Por favor, sé que hay gente importante escuchando el tema. Sé que habrá gente que luego escuchará. Deros cuenta del detalle del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice Miguel y sus ángeles. Pues yo creía, David, que los ángeles eran ángeles de Dios. Pero tiene tanta autoridad, le ha dado tanto derecho, tiene tanta gloria, tiene tanto poder, que aparecen no como los ángeles de Dios, cuidado, sino dice Miguel y sus ángeles. El que manda es él, el que gobierna es él. Y dice la Biblia, lucharán contra Satanás y sus demonios. ¿Lo veis? Los líderes capitaneando Satanás y el arcángel Miguel y los ejércitos, y a cada uno le da el cargo que representa. Miguel y sus ángeles, Satanás y sus demonios. Pues bien, así como hay una voz de mando, es voz del cuartel militar, voz de mando en el cuartel militar, aquí en la tierra, en el cielo, se representa la otra autoridad. Es la voz del arcángel, que es la misma autoridad que en la tierra. Así como el capitán cuando aquí llama, acuden los soldados, en el cielo, cuando llama el arcángel, acuden los millones de ángeles. Es la voz de mando. Y luego se utiliza la trompeta de Dios. La trompeta de Dios era la trompeta de plata, que lo vemos en el Antiguo Testamento, que cuando sonaba tenía tres sonidos distintos y tres avisos. El primero era reunión, el segundo era desenvainar espadas
vamos a la batalla, y el tercero era levantar los campamentos porque nos vamos. Entonces, cuando aparece la palabra voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, es que la palabra, yo decía, dame lo fácil para que yo pueda explicárselo, Señor. Lo sabe Él. Y me dijo el Señor, díselo así y la gente lo va a entender. Y mirar, lo digo bíblicamente. Él, nuestro Cristo, dice la Biblia, que en este último tiempo Dios ha hablado por medio del Hijo. Y Él es el mismo mensaje, Él es la misma palabra, Él es la misma voz de Dios que ha tomado forma y cuerpo y anda en el medio de esta tierra. Ya no viene como venían los profetas, ya no es el sonido, no. Ahora es la misma palabra, es el mismo mensaje que ha bajado. Por lo tal, hermanos míos, esto es así. Y ahora, por favor, estar atentos. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y yo decía, ¿cómo se los dijo? Y ahora me dijo, se paró frente a un sepulcro con un muerto de 4 días. Y ese le dijo, Lázaro, sal fuera. Y el muerto de 4 días resucitó. Se paró al lado de un leproso y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y dijo, sí quiero, levántate. Se paró al lado de un paralítico y le dijo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y andó. También le dijo al que descendía por 4 amigos, aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, y se los perdonó. Este es el que se levantó en el medio de la tormenta y en el medio del mar embravecido y le habló a la tormenta, al mar, a las olas, y le dijo, sujetaos y deteneos. Y el viento y el mar se sujetaron. Por eso es el que fue a la isla y cuando se encontró la legión de demonios les ordenó ir a los cerdos. Es la voz de mando, es la voz de autoridad, es la voz que se paró en aquel lugar de Naín y al muchacho le tocó y le dijo levántate, o a la hija de Jairo le dijo talita cumi. Es la voz de mando, es la voz de autoridad, es la voz de poder. Pues me dijo el Señor, dile a mi iglesia que esa es la voz que voy a utilizar cuando yo diga a mi pueblo, sube y levántate. Y la iglesia va a subir y la iglesia se va a levantar. Porque no la llama un patriarca, ni la llama un profeta, ni la llama un ángel, ni un serafín, ni un querubín, ni la llama tampoco simplemente un principado, una potestad poderosa, sino es el mismo Dios el que está llamando, es Cristo el que está llamando, es la voz de mando, la voz de autoridad, la voz de poder y la voz de gloria. Por eso, hermanos míos, lo que hoy tengo que transmitiros es lo siguiente. Y lo siguiente es que todo el mundo, tú hablas al premilenial, tú hablas con el medio tribulación, tú hablas con el post-tribulación, escucharme, tú hablas con el católico, tú hablas con el hebreo, con el judío, y todos te dicen, él va a venir. Todos te lo dicen. Todos, él viene. Y tú hablas con el post-tribulación y te dice, él viene. Y el medio, él viene también. Y el pre, él viene. Y también el credo católico dice, él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también el judío dice, él tiene que venir a juzgar a las naciones, viene el Mesías. Por lo tanto, que viene, viene. Pero la pregunta es, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Vendrá en pre? ¿Vendrá en medio? ¿Vendrá en pos? Nosotros decimos lo que la Biblia dice, que la iglesia no está expuesta para recibir la ira de Dios, que la iglesia está expuesta para recibir la salvación, que está escrito que alguien lo para y que algo tiene que ser quitado del medio. Por lo cual, para meter el puzzle del gran rompecabezas que se llama arrebatamiento, escatología y orden de resurrecciones, no podemos meterlos ni en el medio tribulación ni en el post tribulación, según mi criterio. Lo digo ¿por qué? Porque, hermanos, no puede haber una resurrección solamente, porque con un texto es suficiente para tirar esa teoría por tierra. Cuando en Apocalipsis capítulo 20 dice, esta es la primera resurrección y los otros muertos no volvieron a vivir. Por lo tanto, señores, ni hay una resurrección al mismo tiempo, ni tampoco es una resurrección general.
está escrito con Pablo, que lo ordenó de una forma magistral. Todos van a resucitar, pero atención, cada uno en su debido orden. Eso en el griego es campamentos. Es un mismo ejército, pero vienen como desfiles, vienen como en bloques. Es el mismo ejército que están dando, que está marcando el paso. Es todo el ejército, sí, pero tú ahora ves, por ejemplo, los que van a pie. Es un pelotón. Y luego después, al cabo de los 5 minutos, ves otros que van a caballo. Y luego ves los otros que van con los que van los comandos especiales. Luego vas el otro que son los paracaidistas. Y luego ves, entonces, y son el mismo ejército, pero van en destacamentos distintos. Bueno, pues Pablo estableció el orden de resurrecciones. Cuando dice a su debido orden, estaba hablando de pelotones y destacamentos. Aunque es una resurrección, que es la primera, toda, es la debida, la primera, pero en esta primera va a haber lo que se llama lo siguiente: Cristo, el primero, la Iglesia, y luego los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento que resucitan ahí. Ahí dice, y esta es la primera resurrección. La primera resurrección empieza con Cristo como primero de entre los muertos y termina en Apocalipsis capítulo 20 con los mártires y con los santos del Antiguo Testamento. Amén. ¿Cómo termina el apóstol San Pablo? Tesalonicenses. Cuidaros, protegeros, mirar que vais a ser sellados, vais a ser perseguidos, os van a marcar, tener miedo, tener temores, aguantar lo que podáis, vais a ser llevados. Puede ser que termine así el apóstol San Pablo cuando dice que él viene, permítanme, él termina, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento, la venida de Cristo, el traslado, es aliento. Él viene a buscarnos y Él viene a rescatarnos y Él viene a sacarnos del medio de este mundo. Esto es arpazo, traslado o arrebatamiento. Ejercer sobre alguien una fuerza violenta para librarlo de unas circunstancias de peligro o unas circunstancias de muerte. Aquí terminamos este mensaje dando la doctrina, dando textos y dándolo en tipo mensaje para que ustedes no se me duerman mucho ni se vayan abajo, porque yo sé que esto hay que ir despacio, pero a mí me gusta predicarlo alegre para mantener a la gente un poquito en vilo. Y como le decía al David, que ahora lo digo, no lo he dicho antes, para que no se me asustaran, como podéis ver, yo no tengo nada aquí. Ni tengo un papel, ni tengo una nota, ni tengo aquí enfrente nada, ni he mirado el ordenador, porque no hay nada, lo podéis ver, y porque yo tenía unos borradores que tenía que pasarlos limpios, pero no los he encontrado. Así que esta hora y cuarto, hora y 20, hora y media, que no sé lo que está, ¿vale? Pues ha sido todo directamente darlo, y creo que ha sido pues el Espíritu Santo, de alguna manera, pues que me ha dado esa facilidad para poder desarrollar a mi forma este tema. Lo que a mí me falte, que habrá sido mucho, espero que el Espíritu Santo lo añada de corazón para perfeccionar este tema, que es una pequeña luz de lo que se llama la profecía o los periodos escatológicos. Amén. Así que Dios os bendiga y espero que os haya hecho bien este mensaje del Señor. Tío, una bendición, de verdad. Gracias a todos los que estáis ahí detrás. No hemos bajado de 210 hacia arriba. Así que, nada, una bendición que haya tanta gente. Agradezco de verdad todas las palabras de ánimo, ¿vale? Hacia el grupo, hacia mi persona. Y cómo no, muchas gracias a todos los que vais diciendo pues, cosas muy bonitas sobre el exponente, ¿vale? Porque de eso se trata. Yo quiero decirlo muchas veces, ¿vale? No me voy a cansar de decir esto, porque es lo principal, ¿vale? Por lo menos para cuando alguien como yo está moderando. Lo más importante para alguien como yo, que cuando está moderando, es que el que está exponiendo se sienta a gusto y podamos nosotros aprender con lo que está exponiendo. Nada más,
¿vale? Eso es, por lo menos, mi meta, ¿vale? Así que, nada, una bendición. Solamente decir dos cosas sin añadir. Lo que pasa es que siempre ya sabe, tío, que en estas cosas, como nos ven también mucha gente de muchos sitios, número uno, lo que más me ha gustado del tío, ¿vale? Que ha dicho que entiende los otros dos puntos de vista sobre este tema, pero que lo respeta, pero claro, él, pues igual que nuestra misión, pues somos pretribulacionistas, ¿vale? Y es algo digno de remarcar, tío, ¿vale? Porque el que ha estudiado y el que de esto sabe posicionarse sin, sin nada más, sin tener que decir tantas cosas como se dicen, tío. Sí, claro. Una bendición. Ha dicho alguien por ahí, no me acuerdo, es que hay muchos comentarios, tío, es muchos, se me han ido ya porque es que son Sí, sí, tranquilo, comentarios. tranquilo. Hay alguien que ha dicho que en la historia de la Iglesia nunca se había creído en el pretribulacionismo. Vale, esto lo remarco yo y si le parece bien, tío. eh, Sí, vale, tío. En la historia del pretribulacionismo es porque realmente, perdóname que lo diga así, te lo digo con cariño, es porque no has estudiado mucho la historia de la Iglesia. Igual te has mostrado una parte que sí que es verdad que no creía, porque eran amilenialistas y es más, no existía en Israel. Para ellos Israel nunca se iba a fundar más. Entonces, claro, tenían que meter y hacer una forma de espiritualizar todo para meternos a la Iglesia como Israel y bueno, y hacer todo el jaleo que hay, ¿vale? Pero sí que hay. Pastor Esma, te lo recomiendo. Léelo, ahí si lo lees, verás. Ignacio de Antioquía. Hay más. Si Dios quiere y me lo permite, lo pondré en el grupo las citas que hay de los padres de la iglesia, que tú lo lees y dices tú, esto eran pretribulacionistas, porque es que es muy evidente, ¿vale? Para cualquier cosa más, por favor, mm, lo que ha dicho el tío, de verdad, estudialo, estudia las demás partes, pero estudia también no las partes que vayan en contra solamente del proteccionismo, sino las que también lo apoyan. Así que creo que sin más, tío, muchas gracias de verdad por querer estar aquí con todos nosotros, por seguir compartiendo. Gracias a todos los que están conmigo, que está David de Blanes diciendo que siguieras, que Dios te bendiga mucho. José Camacho, Dios te bendiga. Michael, José el Argentino, que te mandará recuerdos y que estaba gozando, ¿vale, tío? ¿Quién más? Es que no sé, me han escrito muchos, pero muchos hermanos que dan muestra de cariño hacia tu persona, ¿vale? Aquí, y la verdad sí, es que hemos disfrutado, tío. muy bien. ¿Algo más que añadir? ¿Algo que quieras cerrar, tío? Simplemente que a los que escuchan tenemos una semana de mucha gloria y sí os adelanto algo. Esta semana tengo 2 o 3 intervenciones en alguna reencuentra, en una reunión de predicadores que me han llamado. En el día que no tenga, quien esté, sea, mañana no, porque mañana me parece que estoy, creo que estoy enganchado. Pero simplemente lo digo para que os sepáis. El día que yo no esté, podréis ver que esté a esa hora a las 10 o 10 y pico, porque estoy ministrando en otro lado, ¿vale? Y la vez que no esté, pues yo, sabéis que yo entro y yo veo y escucho la sana doctrina y los coloquios y los debates que hay, ¿vale? Sí, tío, que el grupo es suyo también. Es que el grupo es suyo, ¿se acuerda desde el principio, desde que se puso? Sí, Que sí. Por es, eso os lo digo, porque a mí me hubiera encantado, no por nada, aparte que son temas que me gustan, por ejemplo, como el milenio, que va a tocar el Pedro. Luego, el tema de la angelología es terrible. A mí es uno de los temas que me apasionan, porque sinceramente es que hay mucho material, pero material increíble, pero claro, tampoco hay mucho, o sea, sí que aparecen mucho, pero las definiciones doctrinales están un poquito, para mi punto de vista, eh, vamos, que no hay mucha manifestación de claridad, ¿vale? Sí que aparecen en todas las partes, que están en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, y de eternidad a eternidad aparecen, pero las cosas de verdad, por eso me gustaría escuchar al Lolo en la angeología, ¿vale? Y el Raulón, pues ya sabemos, Raulón es una máquina y cuando hable del Espíritu Santo, pues sinceramente va a ser una bomba, ¿no? Y el otro hermano, pues es un tema, pues el de Ministerio de la Mujer,
pues bueno, que a mí particularmente, no por nada, es un mensaje, bueno, un estudio, pero a mí, como ya sabes que yo soy así sincero, yo lo tengo también, ¿vale? Pero es el que menos me entusiasma, ¿vale? Lo digo de corazón, ¿vale? Pero el milenio y los ángeles y el Espíritu Santo me vuelven loco, porque son 3 temas terribles. Muy bien, lo que ya habéis oído. Mañana tenemos a Pedro Losada, el Milenio. El sábado, sí, mañana viernes está Pedro Losada con el Milenio. El sábado, Raulón de Burgos con el tema del Espíritu Santo. Además, va a estar muy detallado, os lo aconsejo. Domingo, el Lolo de Extremadura, Angelología. Y el lunes, Robert de Pamplona, el Ministerio de la Mujer. Sin más, tío, gracias, de verdad. Yo sé que se lo repito mucho y muchas veces soy pesado, pero de verdad que hay que ser agradecidos, tío. No, Dios te bendiga mucho, de verdad, de corazón. Venga, tío, pues nada, solamente decir Cualé Amaya. Te he respondido yo y te he dicho que leas, que además lo voy a poner en Sana Doctrina, lo que es historia de la Iglesia, y es ahí una historia de la Iglesia que es pretribulacionista. ¿Vale? Lo que pasa que igual pues no lo has leído, todos no hemos leído todo. Así que nada, no te preocupes que lo ponemos y que sí se puede preguntar libremente. Tío, un abracico grande, Que León. Dios os bendiga, Dios ¿vale? bendiga siempre. Muchos besos para todos.